Bueno, empiezo a grabar y a compartir también. Me Esto, muteo, ¿eh? como, como tratar de ir grabando para que quede documentado para las otras personas que van a entrar en el futuro, o para ir repasando algunas cosas que por ahí no quedan muy claras. Vamos a ver acá. Nosotros más o menos estuvimos, o sea, voy a arrancar de esta fase, Guille, ya, en Sí, esta fase uno que ya es la fase más adentrada a JavaScript. Porque sí, ya la fase anterior es como para vos, es algo que vos ya estudiaste, aparte que vos ya lo conocés bastante bien, los conceptos eh, de sí. las cosas en informática, así que Estuve mirando, sí, sí, sí. más o menos desde acá yo creo que justito caíste justito porque justo en esta parte estamos como entrando a entender un poco lo que es el JavaScript moderno. Eh, Sí, Porque hay un JavaScript obviamente que es antiguo y desde de ese JavaScript que eran las primeras versiones del ECMAScript, como es el nombre del proyecto de JavaScript, evolucionó sí. muchísimo, muchísimo. Así que por eso ya o sea, arrancamos más o menos a estudiar lo más moderno de JavaScript y dejar a un lado ya lo más antiguo, que prácticamente los compiladores hoy de los motores de renderizado de los browsers ya lo pueden traducir. Antes era el problema ese, o sea, antes no, el JavaScript 6, el ECMAScript 6, 7 que está ahora, actualmente no corría en algunas versiones de Firefox o no corría en Internet Explorer o así. Hoy por hoy corren en todos gracias a Chrome, que empujó un poco con su filosofía, ¿no? De que todo esté orientado a JavaScript, la web. Cambiaron un poco los términos de uso de la web y bueno, metieron ahí el JavaScript un poco más moderno. Bueno, fuimos viendo un poquito que son fundamentos de programación, que vos ya tenés conocimiento de eso, y empezamos a ver cuánto necesitamos saber de JavaScript. Y fuimos estudiando un par de cosas que ya están en los videos pasados, que es la parte de variables, un poco por qué vamos a usar let y cons y no vamos a usar var. Ya estuvimos viendo eso también, cómo se nombran las variables, eso ya es algo de fundamento de programación. Eh, Después hablamos un poquito de los entornos de las variables y las diferencias de lo que es var, lo que es let, cons, eso ya está en el video pasado, aunque ahí lo que queda acá son unos ejemplos de lo que estuvimos viendo, que también lo vimos la semana pasada. Después tenemos algunas operaciones sobre string, que me pareció importante tenerlas en cuenta porque se usan muchísimo. Y una de las cosas que yo siempre les digo a los muchachos cada vez que yo les enseño JavaScript, como a mí me hubiese gustado en realidad que a mí me enseñen, porque yo aprendí JavaScript prácticamente así, me dijeron, che, tenés que usar AngularJS y bueno, tenés que utilizar JavaScript. Y ahí yo Para venía, ayer te dijeron. o sea, es aprender o aprender. Y bueno, pero a mí me fue un poquito más fácil porque siempre yo fui de tocar mucho lenguaje scripting, o sea, scripting le digo en realidad, muchos lenguajes como Java y siempre estuve involucrado con C y todo eso, entonces como que eh, no me parecía difícil, pero en realidad, en realidad me encontré con muchos problemas y con muchos conceptos que no entendía. Entonces como que dije, nada que ver, o sea, lo que yo sé de Java y cómo usaba Java para hacer backend, no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con cómo se maneja el JavaScript para lo que es el browser. O sea, son dos entornos distintos de trabajo. Uno se mueve a nivel de servidor como un servicio y el otro se mueve a nivel de un servicio como un cliente dentro del browser. Y el browser interpreta el código de una forma muy distinta que lo interpreta un servidor. Entonces, como que Sí, no había, o sea, no había forma de fusionar las cosas, entonces me tuve que poner a estudiar y realmente, la verdad, estudié mal porque no sabía hacia qué lado ir cuando me tocó, por ejemplo, tocar promesas, que es algo que vamos a tocar acá, no sabía
o sea, es como que todos los programadores JavaScript que estaban alrededor mío, todos ya sabían lo que era una promesa y estaban re familiarizados con el concepto y yo no tenía ni idea. Así que eh, tenía que aprender un montón de cosas por arriba para ir a ver el concepto de promesa. Entonces yo es como que todo este contenido lo fui haciendo así. O sea, tratar de poner las cosas que necesitamos saber para llegar ahí en la parte de las promesas, que es una de las cosas más importantes dentro de JavaScript, y de peticiones allá. Entonces como que quiero tocar todos estos conceptos primero, que se entiendan bien qué son, y después llegar a las partes un poquito más difíciles de entender, ¿no? En la parte de promesas nos vamos a como dar cuenta algunas cosas de cómo funciona el explorador, que realmente en un lenguaje, o sea, en un lenguaje de programación, haciendo un proyecto de backend o un proyecto así de un código normal, así para una aplicación de escritorio, es muy distinta cómo se maneja, cómo lo interpreta. Bueno, vimos la vez pasada, tuvimos una clase de funciones, que ya tocamos todos los tipos de funciones, cómo se declaran. Eh, Cualquier cosa así que vos veas en esta clase que por ahí no, no te cierra, igual preguntame que quede de vuelta en el video, yo lo puedo volver a reexplicar. Sí, no, las promesas cuando leí no entendí un pito y nada, dije, tengo que ver el video porque no entendí eso de que va y nada, y ahora hoy antes de empezar la reunión estaba instalando el VC Code y esas cosas, pero eso de las promesas no entendí ni No, para atrás. todavía no llegamos a la promesa. Ahora recién la vamos a empezar. Bueno, y terminamos un poco de ver lo que son las funciones en JavaScript y cuál es la que nosotros vamos a usar más ahora con React, que son las arrow function, como está acá en el comentario, que sería esta que está acá. Y bueno, vimos eso, ya está en el video bien explicado eso, vas a poder verlo ahora, después. Y empezamos a hablar de los objetos, en realidad del concepto de objetos dentro de JavaScript, que, que sería casi el mismo concepto de la programación orientada a objetos, que es el mismo concepto porque en realidad los objetos manejan datos y los objetos en JavaScript manejan datos y en la programación orientada a objetos también los objetos se fabrican porque van a manejar datos también, o sea, van a encapsular datos. Así que casi es el mismo concepto, solamente que en JavaScript es como que los objetos están, eh, tienen una estructura muy parecida a la a los del documento tipo JSON. Entonces como que nos agarramos de ahí como para que los chicos puedan entender un poco de cómo es que se mueven los datos eh, dentro del mundo de objetos de JavaScript, cómo están representados los datos. Y los datos están representados más o menos con una estructura clave-valor, que sería una estructura de llaves y dentro de esas llaves se eh, colocan los campos, que serían la clave y su valor entre comillas en el caso que sea un string. Ya vimos los tipos de datos, por lo tanto acá vamos a encontrar un campo que se llama cargo y tiene un arreglo. Así que esta estructura de datos de los objetos en JavaScript puede manejar diferentes tipos de datos numéricos, de string y de arreglos. También los objetos en JavaScript pueden también tener funciones que eso justamente hace de que se parezca muchísimo a la programación objeto cuando hablamos de una clase y esa clase tiene métodos. Bueno, en JavaScript el concepto de objetos, que esto es un objeto que se llama persona, esto se podría llamar, podría ser una clase, vamos a decirle, en una programación de objetos, y tiene esos atributos, en programación de objetos se llama atributos, acá se le llama campo nomás, y también puede tener estos objetos de datos en JavaScript pueden tener sus métodos que son funciones que trabajan o representan o pueden trabajar directamente con estos datos del mismo objeto. Pero ese ejemplo así tal cual prefiero como no rozarlo para que no confunda. Yo creo que dejé muy bien en claro en el video pasado qué es un objeto y cómo se va a declararlo, cómo se va a manipularlo. Eso ya lo vimos, así que hablamos de desestructuración de objetos, que es un mecanismo como para obtener el contenido de los datos que están dentro de un objeto de datos.
Después hablamos de un operador que se llama spread, que es un operador que sirve para un montón de cosas. O sea, por eso la clase pasada como que estuvo un poco confuso en esta parte porque realmente todavía no tenemos, cuando te hablo de objetos como que es muy abstracto para la cabeza, entonces como que yo ya me pongo a hablar de spread y es como que te vuela la cabeza ahí, porque el spread es como una forma de manejar la información y de no generar algo que la programación, del tipo de programación, por nosotros vamos a trabajar con programación funcional, no quiere, o sea, la programación funcional en JavaScript no quiere que sea mutada todos los datos que se manejen dentro del flujo de datos de una aplicación. Por lo tanto, se usan este tipo de operadores para evitar las mutaciones de los objetos, que ya vamos a hablar ahora en programación, en paradigma de programación, que tengo una clase ya preparada para eso. Por eso es como que metí este concepto de spread operator acá porque ya les quería que los chicos vayan mirando un poco en YouTube, mirando un poco en Google, que es más o menos eso, pero vamos a tocar muchísimo el spread, se va a entender más adelante mejor de lo que está explicado. Así que esto ya está en el video, Guille, pues vas a poder verlo. Cualquier pregunta, Sí, sí, puedes sí. grábela en el No, chat, puedes preguntarme como quieras. sí. Eso Dale, dale, no hay no hay problema. problema con eso. Bueno, y bueno, nos quedamos acá, quedamos acá, justo acá paramos, donde íbamos a hablar, o sea, seguíamos trabajando con las operaciones sobre objetos, y acá tenemos un tipo nuevo de operación que se llama eh, enhancement, ¿puede ser, Jair, así la pronunciación? Enhancement, ¿puede ser? Sí, enhancement. Enhancement, sí. Que es como Enhancement. enhancement, exacto. Yep. Entonces, esta forma de manejar los objetos tiene mucha relación con lo que hicimos en la parte de destructuring, que en la parte de destructuring nosotros desestructurábamos los campos como para obtener datos específicos, sus valores específicos de esos campos. Sin embargo, acá es como que en el enhancement vamos a unir la información que posiblemente pueda llegar a venir separada. Vamos a un ejemplo práctico para ir más o menos entendiendo esto. Voy a mirar algo más. Acá está. Ariel, ¿te puedo pedir que aumentes un chiqui el zoom de tu browser o de tu VS Code porque tengo una pantalla medio chica y no veo todo? Bueno, Gracias. ahí puedes ver bien. Ahí está perfecto. Está perfecto. Bueno, y acá en el Super. Visual Studio Code, ¿cómo lo ves? Muy chiquito también. Lo veo pequeñísimo. Si tiene algún lugar para ampliar, pues, Sí, pues vamos sí. a mirar a ver si hay acá algo que nos pueda O si ayudar. no, continuamos nomás y después yo miro para ampliar el video y ver por partes, así. Y Sí, después ver, y así en offline ves cómo tunear tu VS dale. Code. Sí, sí, creo Perfecto. que esto está acá en preferencias, settings, acá en editor, formatting, Font, ahí está, font, el tercero. y acá le ponemos, no sé, le voy a poner 15 para probar. Vamos a ver qué tal se ve ahí. Igual se ve chico, vamos a poner en 16 o 17. Tiralo en 20 ya. 20, ¿no? Ahí ves, ahí que para mí está Ah, perfecto, sí, ahí ya está, súper. muy bien, muy bien. Bueno, entonces acá vamos a trabajar un poco con lo que es un ejemplo. Este proyectito que hicimos está explicado en los videos también de cómo hacer un proyectito JavaScript. Te vas a dar cuenta que Sí. hubo mucha paciencia ahí para que los chicos hagan su proyecto, así que vas a ver que es fácil hacerlo. Más que nada Sí, crear un par de archivos y bueno, eh, nada más que eso. O sea, y después hicimos un index HTML y hicimos un app.js y bueno, acá con dentro del cuerpo del HTML, al final inyectamos
inyectamos el archivo JavaScript, y este mecanismo de inyectar archivo JavaScript en un archivo HTML es más o menos la base que le decía a los muchachos, que es la base con la cual se fundamentan los frameworks de JavaScript. Prácticamente por detrás de los frameworks hacen esto, vamos a decir, solamente que ya a nosotros nos abstraen de ver eso. Bueno, nosotros hicimos esto así a mano, así como para tener un ejemplo de cómo realmente se inyecta el JavaScript dentro de un HTML. Este HTML sin este JavaScript, le decía a los muchachos que era como una vasija sin contenido, y cuando le inyectamos el JavaScript, como que a partir de ahí empezó a tener contenido, o sea, dinámico, o sea, empezó a pensar esa página, gracias a esta inyección que hicimos acá. La forma antigua, me acuerdo de JSP, era justamente más o menos así. Vos metías scripting de Java, inclusive dentro de Sí, scriptless le eso era, los scriptlets, sí, eso era en Java 1. Después en Java 1.1, JCP 1.1 para arriba, ya eran tag en tipo XML, ya Claro, JSP y exacto. otras librerías que habían ahí, ¿verdad? Sí, Ya, después ya metieron las librerías estas de Strat y esa ya empezaron a... claro, apareció una que se llamaba JSF, que ya prácticamente creabas una página sí, Java y se comunicaba ya con el HTML. sí, Bueno, es el mismo concepto, fíjate que es el mismo concepto. Y acá en este caso como que se inyecta un comportamiento en JavaScript para los HTML. Ese es el concepto, vamos a decirle, por debajo, la base, y de ahí se partió todo como para construir todos los frameworks que usan en Java. Bueno, sí. y eso nomás. Y después, bueno, lo ejecutamos así, de la forma más simple. Agarramos, nos vamos donde está Explore. Esto está acá. Y ahí lo abro acá. Así nomás. Por ahora no nos complicamos mucho con instalar ninguna librería para ejecutar esto así de una forma de servicio. Pues por archivo nomás. Y después, ya cuando entremos en React, vemos cómo esto va a correr todo dentro de un servicio web que es propio de React. Y no, en Sí. realidad de Node.js, o sea, esa parte de hacer esa magia lo hace Node.js. Bueno, y acá por ahora no estamos inyectando nada visual. Dijimos que no vamos a hablar ni de HTML ni de CSS. Esta clase es exclusivamente de JavaScript, por lo tanto todos los resultados los vamos a ver acá en la consolita del browser, que solamente presionando F12, eh, presionas F12 y generalmente te muestra por acá, y bueno, en consola es donde vamos a mirar los resultados de nuestros ejemplos. Más o menos Ya. la temática. Bueno, entonces seguimos con el ejemplo. Bueno, esto va a ser, voy poniendo así. Acá lo que dice, bueno, esto así como lo estamos viendo acá sería el manejo, el modelo del manejo de los datos como nosotros lo queremos. O sea, nosotros queremos generar a partir de esa filosofía en enhancement, queremos agarrar y generar como un modelo de datos de este tipo, así, como si fuera esto. Pero vamos a suponer de que no tenemos este objeto creado, por lo tanto lo vamos a crear a partir de unas variables, que posiblemente estas variables vengan de algún lugar. Pueden venir de una base de datos, pueden venir de un formulario, pueden venir eh, eh, ¿cómo se llama esto? De algún resultado de alguna función. Así que nosotros ahora tenemos estos datos, no tenemos no tenemos propiamente una estructura de objetos, sino que eso es lo que queremos hacer con la filosofía de objetos. Entonces, acá, para hacer eso, eh, acá vamos a poner esto primero para ir entendiendo. Acá dice, la operación normal sería asignar por campo, dice. O sea, bueno, nosotros creamos
Acuérdense que más o menos esta sería la estructura de nuestro modelo. Voy a poner acá arriba. Esta sería más o menos la estructura de nuestro modelo, que ponerle que este modelo representa una tabla en la base de datos o está representando los datos o cómo se van a manejar. Este objeto se llama banda. Entonces nosotros queremos generar a partir de unos valores que están viniendo de algún formulario, queremos rellenar o realizar una estructura similar a esta como para, ya sea, para volver a pasarle a algún método que se encargue de guardar esto en alguna parte o de manipularlo, ¿no? Seguramente para mostrarlo en la interfaz gráfica o de alguna forma. Entonces, la forma normal sería así, ¿no? Tenemos una variable o una constante que se llama nombre, y acá también tenemos dentro de la estructura algo que se llama nombre, entonces hacemos una asignación directa. Le pasamos nombre acá y le pasamos el nombre de la variable acá. Incluso puedo hacer así, ponerle que no tengamos el mismo nombre, ponerle que sea así, entonces sería como más o menos así. Una asignación directa. Entonces a esto si lo imprimimos, vamos a imprimir banda 1, que sería nuestro primer objeto creado, debería de imprimirme, prácticamente todos los valores que vinieron de un formulario, pero ya dentro de la estructura de este objeto. Entonces vamos a probar eso. Ejecutamos acá. Bueno, y acá nos muestra prácticamente ya nuestro objeto cargado con esos valores. Bueno, la filosofía, ahora vemos la filosofía del enhancement como para poder hacer eso. Entonces la operación de enhancement dice que es esta que está acá. Vamos a ver. Y esto, bueno, fíjense que acá está la operación normal, que sería una asignación así. Y con la operación enhancement sería como, si nosotros ya tenemos las variables estas con el mismo nombre de nuestros campos, de nuestro objeto, entonces lo único que necesitamos pasarle es los valores y esos valores ya como que machean con el mismo nombre del objeto, entonces ya no hace falta ponerle estos dos puntos que están acá y el nombre de la variable de donde está viniendo ese dato, porque JavaScript ya interpreta de que esto se puede, esto que está acá ya se puede reproducir o machear o emparejar con el mismo nombre y el valor entonces va a quedar dentro del objeto exactamente con ese mismo nombre de la estructura. Y vamos a fijarnos si realmente es así. Fíjense que acá yo armé otro objeto que se llama banda 2 y le fui, quiero hacer es exactamente la misma operación que está acá. Así que debería como de imprimirme lo mismo. Esto voy a comentar. Y esto sí, esto estoy usando. Así que esto va acá, este género va después y canciones va después. Entonces automáticamente poniendo la estructura de llaves más los nombres de las variables, él ya debería generar un objeto exactamente de bandas como teníamos anteriormente. Ejecutamos esto y fíjense que es exactamente el mismo resultado. Eso es el enhancement. Parece muy difícil, pero es solamente tener esa noción de que si vos estás manejando una variable, en tu código estás manejando una variable que tiene el mismo nombre de la estructura, es pasarle el dato y ya no hace falta pasarle nuevamente el mismo dato, si lo sabes, o pasarle el mismo nombre, él ya lo interpreta. Igual, si lo haces así, no pasa nada, o sea, no hay ningún problema. Pero lo que se trata de hacer en JavaScript siempre es como reducir código. Entonces, por eso es que aparecen estas prácticas así. O sea, JavaScript es un lenguaje que tratan siempre de tratar de simplificar las cosas. Se basan mucho en esa filosofía que se llama KEYS, algo así se llama, que es Key es algo de, no me acuerdo qué significa. Pero mantenerlo simple, en español es mantenerlo simple, estúpido, algo así, pero en inglés. Así, keep it simple, stupid. Eh, Aparecieron los keys ahí.
Ahí está, Simple. el principio de KISS en inglés, keep it Simple. simple, stupid. O sea, mantenerlo sencillo, estúpido, que es como tratar de no hacer demasiado, demasiado loco las cosas que se pueden hacer simples. Bueno, entonces una de estas cosas aparte de ahí. Esto lo vamos a ver con más detenimiento ya en las prácticas, pero no se sorprendan de por ahí cuando encuentran un código así. Justamente yo ya les voy mostrando porque se van a encontrar con un código así, van a decir, ¿qué está haciendo esto? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Por de dónde salió esto? ¿Cómo puede ser de que pasándole así directamente esto, él pueda rellenar los valores correspondientes al objeto, a lo que necesita el objeto? Bueno, entonces, por eso les estoy mostrando esto. Más adelante vamos a ver más cosas y seguramente que ya van a estar familiarizados. O por lo menos ya van. Una pregunta, Ariel. Decime. Eh, este funcionamiento del enhancement, Ajá. em, eso está definido, o sea, ¿dónde puedo leer al respecto sobre esos features las distintas versiones de JavaScript, de los ECMAScript o las... Sí, 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 hay varios documentos que no sé si los pasé, pero creo que los tengo por acá. Eh, acá, por Quizás los ejemplo, materiales... ay, sin querer agarré. Había o sea, casi todo el mundo está como hoy por Está hoy con eso. loco, ¿viste? Ah, Porque ECMAScript 6 empezó a funcionar. Este ECMAScript 6 está del 2016, imagínate, pero lo que pasa es que no se podía usar porque justamente ya, ya los browsers no lo soportaban. Y acá creo que este señor explica, a ver si creo que las cosas que habían, que sí, hay, ¿no? sí, y hay mucha documentación que explica cómo hacer toda una historia de esto. Así que Ya, ya, ya. podés buscar Ya, mira, sí. tranquilamente. O sea, ahora este mecanismo de enhancement que está acá es como, por llamarle de una forma, ¿no? Pero generalmente no, o sea, yo ni siquiera sabía cómo se llamaba. O sea, lo encontré así que porque enhancement es como, ¿cómo sería en español esto? Ya es como, Mejora, ¿no? Sí, ese realzar, o sea, Sí. mejorar, realzar. algo así. Sí. Sé que lo llaman así porque lo vi en, Enriquecer. no enriquecer, sí. Sé que lo llaman así porque lo vi en algún video, a un profesor que lo había enseñado, entonces por eso también les enseño así como estaba ahí. Pero Sí, sí. no es nada así como, es algo que no tiene ninguna diversificación más que esto, o sea, es simplemente usar la palabra, el concepto viene más que nada de usar el mismo valor, el mismo nombre de campo del objeto. Podés usarlo como, por ejemplo, tu nombre ¿viste cuando vos escribís un input, o sea, cuando escribís un tag input en HTML, que le pones un name? Sí, Bueno, ese name generalmente dentro de JavaScript es el que obtiene la información que se está tipeando, ¿no? Entonces, sí. lo que este enhancement trata de hacer es que vos es como que estandarices tu nombre, el nombre que va a tener tu estructura de datos, que también le pongas a tu nombre del input, por ejemplo. ¿Entendés? Ah, ya. Entonces Entonces, haces referencia al mismo eh, objeto. exactamente, entonces tratan de hacer eso, ¿viste? Tratan de, por eso le digo, después Ah, vamos a ver claro. más ejemplos porque prácticamente casi todo se desarrolla medio así, entonces Ya, ya, ya. solamente lo hacen como para que vos estandarices. En la base de datos lo llamen así, a tu objeto que maneja por detrás los datos, que se llame igual, y también dentro del formulario que en el name de esa entrada de datos también le pongan el mismo nombre. Entonces lo que eso Ya, te reduce un montón de cosas que JavaScript prácticamente mete este tipo de conceptos para reducir esa cantidad de emparejamiento que pueda llegar a existir. ya, ya, ya. Perfecto. Bueno, y nada, eso es todo con respecto a eso. Bueno, acá es donde entramos en algunos conceptos que eh, son propios
de manipulación de datos de los arreglos. Y también estos conceptos vienen de la programación funcional también. Eh, vamos a tener una clase, o sea, vamos a hablar exclusivamente de lo que es programación funcional, porque nosotros prácticamente en React todo es programación funcional. React tiene un nombre, y ustedes van a decir por qué se llama React, pero React viene del nombre de programación reactiva. ¿Y cuál es el concepto de programación reactiva? La definición, yo le digo, no sé ni por qué le dicen reactivo, pero sí que sé que la programación reactiva viene de manipular el flujo de la información que está corriendo por toda la aplicación, manipularla a través de funciones puras. Entonces, lo que trata de hacer la programación funcional es aplicar el concepto de la programación reactiva. Y la programación reactiva no es un concepto nuevo, es un concepto súper antiguo. Así que si quieren leer sobre eso, hay muchísima documentación, así que no me voy a meter a aplicarle eso porque creo que nunca me puse a leer sobre eso, pero sí más o menos entiendo de dónde vienen los conceptos de reactivo. Y, Ya. y se van a poner, en este mundo de JavaScript van a ponerse a escuchar como por ejemplo formularios reactivos, así cosas así. Después decir, ¿por qué le dicen formulario reactivo? Y bueno, tiene un concepto de por qué el formulario es reactivo y por detrás es toda una estructura de la filosofía de cómo se maneja la información con ese tipo de formularios. Y así, React de por sí es todo reactivo porque React se maneja todo a través de funciones. Vamos a ver un poco, vamos a rozar la programación orientada a objetos, vamos a rozarla así, pero por así muy rápido, como para que ustedes sepan de que existe una programación distinta a la que vamos a ver con React. Y que React en algún momento también metió programación orientada a objetos en sus anteriores versiones. Y después salieron de eso y se metieron con la programación funcional, que es como hoy se mueve prácticamente todos los frameworks en JavaScript. Así que por eso, solamente por ese simple hecho, vamos a hablar de programación orientada a objetos. Pero no quiero que se confundan, pero sí quiero que sepan que existe porque va a ser muy importante cuando vean ejemplos de React y se van a encontrar con un React, con una clase de componentes que React maneja y te van a decir, a la pucha, yo estudié siempre el React de tipo funcional y acá este ejemplo me lo muestra como una clase, o sea, se van a querer morir y van a decir, o sea, no sabía que existía esto. Bueno, yo ya es como que le quiero mostrar de que sí hay ejemplos de React de tipo clase, pero orientada a componentes. Ya es como un híbrido, pero sigue siendo el mismo concepto de programación orientada a objetos, lo que usaron para fabricar ese mecanismo. Bueno, entonces acá arrancamos ya, así para seguir, continuamos. Vamos a hablar ahora de los operadores que se usan sobre arreglos en JavaScript. Y vamos a ver la diferencia de por qué se usa uno y por qué se usa los otros. Vamos a llevar esto, bueno, ahora vamos a hacer así. Vamos a hablar de arreglos. Acá yo preparé un arreglo. Bueno, les explico más o menos este arreglo cómo viene. Este arreglo, como está acá, es un arreglo que fíjense que por dentro tiene objetos de tipo JavaScript, o sea, objetos de datos de JavaScript. Entonces, este tipo de modelo de, de estructura, de arreglo, es prácticamente cómo se maneja la información en toda la web. Prácticamente todos son arreglos, o sea, las listas de objetos que se manejan en la web. Casi ya en un momento les estuve contando que casi todos son listas dentro de los HTML que se ven en las páginas, más que nada los lugares donde se maneja JavaScript por detrás. Casi la mayoría de las cosas
son arreglos, son listas de objetos que tienen como, ya no son objetos simples, sino que son objetos complejos porque cada valor, o sea, cada ítem de ese objeto está manejando nuevamente una estructura tipo JSON o tipo de estructura así más compleja, de clave o valor, y con diferentes tipos de datos. Entonces, esto es lo que más se asemeja a la estructura de datos de cómo se maneja el flujo de datos detrás de las aplicaciones. Y prácticamente yo ya les tiro un ejemplo de más o menos cómo van a ir viendo los datos en masa que se reciben, por ejemplo, de una base de datos. Por ejemplo, en una base de datos de personas, o sea, por ejemplo, pónganse a pensar en un sistema eh, de un hospital donde se manejan pacientes y fíjense que la ficha de cada paciente podría ser representada de esta forma, o sea, tiene un nombre, tiene una edad, y ponerle que la aplicación que ustedes están haciendo necesita listar todos esos pacientes, entonces más o menos el resultado de lo que va a venir de la base de datos va a tener esta estructura, porque recuerden de que les dije que las APIs hoy por hoy se manejan ya con una estructura de tipo JSON, entonces por lo tanto las APIs hoy son de tipo REST, entonces siempre te van a manejar con esta estructura, o sea, ya no van a venir como strings, ni van a venir como XML, que les dije que ya prácticamente desaparecieron, se sigue manejando en algunas empresas internamente, pero ya no en clientes actuales, ya no se manejan los XML ni los tipos de servicios tipo SOAP que manejaban los XML. Ahora las APIs son de tipo REST que manejan estructura de datos tipo JSON. Entonces, más o menos este ejemplo que está acá es cómo pueden llegar a venir los datos de un servicio o de una API. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahora es cuáles son las opciones que JavaScript me ofrece a mí como para que yo pueda eh, imprimir esta lista en el HTML, le vamos a decir imprimir o mostrarla, o cuáles son los mecanismos que yo tengo como para poder agarrar y ver, por ejemplo, yo necesito encontrar qué sé yo, a los menores o a los que tienen 18 años o a los menores. Y a esas personas necesito aplicarle un estado. Por ejemplo, necesito darle un estado de que no pueden ser atendidos en ese lugar o no incluirlos en la lista de pacientes comunes, sino que tienen que estar en pacientes de alto riesgo o una cosa así. Entonces, si nosotros tenemos una lista inmensa, imagínense de 5.000 registros, 50.000 registros que te vienen de la base de datos, nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer operaciones de filtros, necesitamos hacer operaciones de búsqueda, necesitamos hacer operaciones de iteración para recorrer estas cosas, estos ítems que están acá, y eso es lo que vamos a ver acá. El primero que vamos a ver se llama for each, este que está acá. Y acá está el ejemplo. Tenemos nuestro primer iterador. El for each ya viene del for, que ya vimos, viene del como parecido al while, que vimos también en los fundamentos de programación. Solamente que el for each ya viene adaptado vamos a llamarle a las interfaces que JavaScript te ofrece, o a las funcionalidades, vamos a decirle que JavaScript te ofrece como una de las funciones para poder manejar los arreglos. Ya nosotros no vamos a hacer esa estructura que vieron, que era for, después se abría acá un paréntesis, se declaraba una variable de tipo así, después eso se ponía en punto y coma, y todo eso ya no vamos a escribirla así, sino que se puede usar el for each, que es una funcionalidad que JavaScript aplica a un arreglo. Fíjense que mi arreglo acá de personas, perdón, mi arreglo acá se llama personas, y él está conteniendo todos los datos de personas con una estructura tipo JSON. Entonces, nosotros vamos a
iterar esta lista y lo que necesitamos es imprimir solamente el nombre de esa persona y la edad, nada más. O sea, queremos hacer una operación de iteración de cada uno de estos ítems y por cada ítem queremos imprimir solamente esa información. Fíjense que tenemos otras informaciones, como por ejemplo aprendiendo HTML, que se llaman lo que está aprendiendo cada persona. En este caso el dato, o sea, el negocio habrá sido de algún curso. Eh, por lo tanto, solamente necesitamos el nombre y la edad. Entonces, la estructura esta que el for each nos ofrece es, tomamos el nombre del arreglo, le ponemos punto y ponemos el nombre de la función que queremos utilizar. Esa función, vamos a hacerla acá, para que podamos ir viendo paso por paso. Lo que nos ofrece JavaScript para iterar es, tenemos primero siempre hacer una referencia al arreglo. Le damos punto y buscamos el for each, que ahí ya nos da creo que uno de los snippets que instalamos de JavaScript ya nos ofrece el nombre. Entonces, o la inteligencia, el manejador de inteligencia de ese snippet. Entonces nos dice acá, bueno, acá nos muestra más o menos, por ahí te confunde un poquitito cómo te explica acá el snippet, cómo te muestra una notificación acá donde te muestra cómo manejarlo. Acá lo importante, hay que saber siempre que una vez que se aplica el for each, se pone estos dos paréntesis porque indican de que esto es una función. Ya hablamos de funciones y se acuerdan que les dije que las funciones siempre tienen paréntesis porque esperan algún tipo de parámetro o porque van a devolver algún tipo de información. Dentro del mundo JavaScript, generalmente siempre es entradas y salidas. Las funciones siempre tienen entrada y salida porque la mayoría son funciones puras. Entonces, lo que él nos pide acá es abrir dos paréntesis para que dentro de esos paréntesis podamos meter un nombre de una variable en donde se van a manejar cada uno de estos valores. Yo le puedo poner inclusive ítems, así, ítem, y también va a funcionar. Porque esto es un nombre solamente es el nombre de una variable nomás, que va a manejar la información, que va a manipular la información. Y acá le voy a poner que lo voy a manejar con una estructura de tipo arrow o como una especie de arrow function. Entonces, lo que hago acá es directamente, a partir que abro un arrow y abro esto, ya es como que le estoy diciendo que de esta devolución de cada dato que está acá, voy a crear una función en la cual yo adentro de esa estructura voy a poder obtener el contenido de lo que me está devolviendo esta función. Más o menos estoy tratando como de explicarle qué hace esta función. O sea, si entramos adentro de esto, me imagino que va a ser mucho más confuso. Entonces, por lo tanto, no quiero entrar adentro de la función para explicarle lo que tiene eso, porque es una cantidad de código impresionante. Bueno, entonces yo una vez que agrego este valor, entonces abro una estructura y esa es mi estructura de iteración. Dentro de esa estructura yo ya puedo ver la información o manipularla, que es la idea, ¿no? Pero nosotros acá solamente necesitamos imprimirlo. Entonces le damos un log y vamos a imprimir exclusivamente lo que itera, solamente todo lo que itera, o sea, debería imprimir esta lista que está acá. Entonces vamos a guardar esto. Fíjense de que él agarra y me imprime todo lo que está iterando, y todo esto está iterando. Entonces, lo que yo le decía hoy a ustedes es que, por ejemplo, puede haber una lógica dentro de esta estructura con un if, que también ya vimos los if, donde solamente necesitemos a los menores de 18 años o que sean igual a 18 años. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacer una referencia al ítem, que sería la variable que maneja cada ítem, o sea, cada una de las iteraciones, y ¿cómo sabemos la edad? Directamente esa estructura ya reconoce que tiene un campo que se llama edad,
porque él tiene el arreglo acá, que con eso ya sabe toda la estructura de nuestra, de nuestro objeto. Entonces esto tiene que ser menor o igual a 18. Entonces esta lógica solamente me tiene que imprimir eso. El ítem de la persona que tiene menor o igual a 18. Entonces voy a guardar. Vamos a ver. Y acá está. Solamente me imprime 2 personas. Entonces fíjense que ya con una lógica yo filtré y hice que mi lista tenga solamente la información que yo requiero. Entonces para eso es que se crean estas funciones de iteración, para manejar o manipular informaciones que vienen en masa. Esa es la idea. Bueno, ahora vamos. No, ¿les quedó claro más o menos esto? La parte del for each, ¿cómo es? Sí, Y ahí, Sí, señor. Bien. Súper. bueno, vamos a ver qué más tenemos. Bueno, ahora vamos a ver el operador map. Bueno, con el operador map, las cosas son iguales, pero no tan iguales, podríamos decirla. Esto voy a comentar, ¿no? Bueno, el operador map, fíjense que es exactamente un operador que también realiza iteraciones. Y es muy parecido al for each también por la estructura. Crea una variable y dentro de esa variable maneja cada ítem de lo que él va iterando. Y es exactamente el mismo concepto, solamente que hay una diferencia entre el map y el for each. El map aparece en un concepto ya de ECMAScript 6, que se utiliza para poder devolver, o sea, para que esta función devuelva un resultado de la iteración. Sin embargo, el for each no va a devolver nada, esta función solamente se aplica dentro del arreglo, se arma la estructura y muere ahí. Sin embargo, el map tiene la capacidad de devolver un nuevo arreglo. O sea, ¿se acuerdan que yo imprimí estos dos? O sea, lo que puede hacer el map es como agarrar y crear un nuevo arreglo, un nuevo objeto a partir de estos dos ítems. Esa es la diferencia. Ahora ustedes van a preguntarme, ¿y para qué queremos eso? O sea, vamos a usar for each nomás, total, queremos modificar la información ahí adentro. Bueno, y ahí es donde yo le digo que no, que el for each está aplicado a la programación más que nada, ¿cómo que le decían a esa programación imperativa, creo que le decían? Que es una programación donde todo el flujo, o sea, todas las variables y todo lo que se escribe está dentro de una hoja de código. Y todas las variables se declaran arriba y esas variables empiezan a utilizarse en las diferentes métodos o funciones de ese mismo archivo. Sin embargo, en JavaScript las cosas ya no se usan de esa forma. Ya no es imperativo, sino, ya como les dije que vamos a usar programación funcional, vamos a usar la forma declarativa. ¿Qué quiere decir la forma declarativa? De que las funciones van a ser los encargados de manipular la información. No van a ser las clases, ya no van a ser las clases propiamente, o no van a ser todo el fichero en el que se está programando, no va a ser el que manipule la información. Solamente las funciones van a tener la capacidad de recibir algo y devolver algo. Por eso es que en la programación funcional se maneja el concepto de funciones puras. Las funciones puras reciben algo y devuelven algo, y siempre hacen lo mismo. Dentro de la lógica de esas funciones no se hace nada específico o propiamente que haga que una información mute, que esa es la palabra justamente que quería usar.
la mutación de los datos, ya sea ya sea de un dato que viene de alguna otra función o que viene de algún otro componente y que se está manejando en este componente o en esta hoja de código, ya no va a ser capaz de entender de que una variable es global. Él se va a manejar siempre, esa función siempre se va a manejar con sus valores locales dentro de esa función y siempre van a devolver el mismo resultado. Que eso lo vamos a ver más un poquito ahora en programación funcional. Pero bueno, lo que quería más o menos dejar en claro acá es que nosotros vamos a usar siempre map. No vamos a usar for each, a no ser que necesitemos hacer algo así como lo que vieron acá, que necesitamos imprimir algo y ver solamente, o sea, directamente procesar una lógica y que esa lógica sea específica de una parte exclusiva de la función. Inclusive esto puede estar dentro de una función y puede trabajar el for each para esa función. Pero nosotros no vamos a usar el for each para manipular el flujo de la aplicación. Cuando hablamos flujo de la aplicación, el flujo de datos de la aplicación es todo el contenido de datos que se manejan dentro de una aplicación. Y dentro de una aplicación se manejan muchos datos que, por ejemplo, pueden venir de la base de datos, que generalmente vienen de la base de datos, o pueden venir del exterior como del cliente ingresados por el usuario. Esos son los datos que se manejan dentro del flujo de datos de una aplicación. Por ejemplo, si la base de datos tiene una cantidad de usuarios para la aplicación, viene un usuario que yo lo puedo obtener llamando a una API para que me devuelva ese dato, y yo lo puedo contener a ese dato dentro de un objeto que se llame usuarios y obtengo sus valores. Ahora, yo no debería de mutar nunca ese objeto, porque ese objeto viene de una base de datos y así como yo lo recibí, no lo debería de tocar. La programación funcional te pide de que vos hagas un nuevo objeto para poder manejar los datos de un usuario específico, como lo que vamos a ver ahora. Capaz que no se va a entender esto muy bien todavía, pero después lo van a ir viendo más de cerca y me van a entender. Porque JavaScript ya hoy por hoy, si yo por ejemplo quiero llegar a tocar información de esta persona dentro de esta estructura o dentro de esta estructura, o sea, tocar información me refiero a cambiarle la edad, a modificarle lo que está aprendiendo, a este mismo objeto, JavaScript mismo me va a decir, no puedes hacer esto porque estás mutando este objeto. Este objeto no puede ser mutado, me va a decir. Porque ya la programación funcional es como que está implementada ya el motor de JavaScript hoy por hoy. Se pueden llegar a encontrar con ese problema, así que por eso como que ya quería dejar en claro eso. Bueno, seguimos entonces con lo que hace Map, y Map ya les dije que hace lo mismo que hace el for each. Voy a guardar esto, fíjense que acá estoy imprimiendo. Le voy a poner ítems para que ustedes vean que es exactamente lo mismo que el for each y se comporta exactamente de la misma manera. Vamos a ver acá y voy a imprimir esto y fíjense que imprime exactamente la misma lista y lo está manipulando, o sea, está manejando exactamente la información como el for each. También se puede implementar esta lógica acá adentro y fíjense que exactamente es lo mismo. Bueno, a partir de este ejemplo que está acá, vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia es que este objeto de tipo mat me puede devolver un arreglo basado en la información que se filtró dentro de esta estructura. Creo que tengo un ejemplo acá. Mira. Sí, tengo un ejemplito acá. Lo voy a copiar de acá no, para no escribir demasiado. Voy a filtrar.
fíjense que acá yo estoy declarando una nueva variable, una nueva constante que se llama nueva lista. Y a esa nueva lista, fíjense que lo voy a manejar así con el operador map, y fíjense que le voy a asignar todo el resultado de la lógica de esta lista que está acá, la voy a asignar a esta variable, y él tranquilamente debería eh, ¿cómo se dice? Popular, o sea, de cargar esa información dentro de esta variable. Y fíjense que una vez que, este era el ejemplo del for each, que no sé qué quería hacer acá. Ah, esto iba a explicar algo de este tipo de cosas. Esto no me toca. Bueno. Y fíjense que esta nueva lista sale a partir de este arreglo y de este map. Y yo imprimo esta nueva lista y veamos qué resultados tiene. Vamos a ver qué hace. La lógica acá dice que... no, voy a hacer algo más fácil para que, porque si no no los quiero confundir mucho. Porque acá es como que estoy tocando la edad, voy a tocar la edad y como que voy a manipular la información. Y no es la idea de lo que quería mostrar. Solamente vamos a hacer que esta nueva lista me retorne exactamente esto que está acá, como está acá. Pero para que esto me pueda retornar, hay que poner la palabra return, que ya hablamos de lo que es el return. Y yo acá tendría que agarrar, voy a mirar cómo, sí. Vamos a ver si esto funciona. Creo que puedo hacer esto que está acá. Sí, vamos a ver. Ahí sí. Este tipo de operaciones de filtro generalmente se hace con filters, así que posiblemente esto no vaya a realizar lo que queremos hacer. Pero sí lo que quiero que queden claro, lo que sí quiero que queden claro es que se puede generar un nuevo arreglo a partir de este map, que es lo que vamos a ver acá. Igual acá esto me va a dar un error, yo le voy a poner así, ¿no? Voy a poner así, por ahora, para ver ese ejemplo de lo que les quiero mostrar. Después vamos a ver el objeto filter y ahí vamos a ver cómo se puede filtrar datos para que puedan ser mostrados. ¿Qué me dice ítems? El console log tenías que poner. Sí, no, este me está faltando. No, el console log está acá. Yo quiero hacer un console log solamente de esta nueva lista. O sea, le quiero mostrar ese concepto nomás de lo que hace este y de lo que no hace el for each. Eso no quería mirar. Quería hacer algo más complejo, pero... Voy a comentar este. Y fíjense que es exactamente el mismo resultado. O sea, pero ahora es el mismo resultado, pero ahora yo ya estoy imprimiendo un nuevo objeto que me devolvió el map. Fíjense si yo quiero hacer con for each eso, vamos a ver qué pasa. Si yo quiero hacer esto mismo, pero con for each, ¿qué va a pasar? Es más, creo que el map ni siquiera hace falta ponerle el return. Vamos a ver si esto así funciona. ¿Vieron? Me da un defined. ¿Por qué me da un defined? Porque el objeto for each no está preparado para trabajar con este tipo de filosofía. Solamente le está preparado para hacer una iteración nomás sobre eso. Inclusive, bueno, no les quiero confundir con las diferentes formas de cómo se escribe un map, eso después lo vamos a ver con React nomás. Así que más o menos el concepto es que nosotros vamos a usar map porque la programación funcional nos pide no mutar los valores de un objeto. Bueno, y tenía un ejemplo acá que por lo visto era bastante
largo y pesado. Vamos a mirar a ver qué hacía esto. A ver, ¿qué me está faltando acá? Mayor de edad, es adulto. Y yo aparentemente tenía que agregarle un nuevo campo. Acá le agregué, claro, ahí está. Ese es el ejemplo. El ejemplo acá es que nosotros tenemos una estructura, o sea, acá es donde quiero hablarle un poquito de mutación de objetos. Nosotros tenemos un objeto original llamado personas. Personas, fíjense que tiene nombre, edad y un campo se llama aprendiendo. Pero yo ahora quiero mutar cada uno de estos objetos y quiero agregarle un nuevo campo. ¿Cómo hago eso? Si nosotros en la programación antigua, para hacer eso, los programadores antiguos que programaron cada objeto agarraban este mismo objeto y a este mismo objeto le forzaban que tenga un nuevo campo y le cargaban la información así también con un iterador. Bueno, esa justamente es algo que no quiere la programación funcional porque no es performante, porque no es recomendable, porque si cualquiera puede tocar el valor, el objeto de datos, cualquier parte del programa lo puede tocar, entonces vos no sabés quién está manipulando ese objeto y puede haber un código de un loco que metió algo ahí y arma un despelote y salen llorando que no encuentran los errores donde están, porque justamente la programación antigua hacía de que cualquier parte del código pueda tocar el valor de un objeto. La programación funcional hoy lo que quiere es que vos, a partir de una función, solamente una función pueda ser la encargada de manejar o de tocar ese objeto, mutar ese objeto, pero que no toque el objeto original, que haga una copia y haga una nueva variable y ahí se genera una nueva instancia de ese objeto, que es lo que se buscaba también con la programación orientada a objeto con el new, que se genera una nueva instancia a partir de ese modelo de datos. Bueno, esto es muy parecido a eso. La tareita acá más o menos es que yo quiero agregar un nuevo campo acá, que sería algo así. Si es adulto, entonces le pone true, y si no es adulto, le pone false. Entonces, como estos son miles y millones de datos que vienen, entonces no lo vamos a andar haciendo uno por uno a mano. Entonces necesitamos justamente un iterador para que lo haga. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos quién es mayor y quién es menor? Gracias al campo de edad. Y basado en esta información, fíjense de que él se aplica la lógica, quién es mayor de edad, y gracias a eso podemos saber si es mayor de edad, le damos true, y ya por defecto a la variable, o sea, a la variable mayor de edad la inicializamos en true, y true, y por lo general, a ver cómo está eso. En realidad creo que tendría que haber inicializado en false, no en true. Sí. Arrancamos con un tipo o sea, ya le asignamos un valor a mayor de edad. Si es mayor de 18, le asignamos true y ahí automáticamente con este operador return generamos una nueva estructura. Acá usamos el concepto de spread. Acuérdense que esto lo vimos la vez pasada. Usamos el concepto de spread ¿para qué? Para poder hacer una copia fiel de todos estos campos que están acá y solamente queremos agregar el campo de adulto. Y a ese campo de adulto le asignamos lo que se procesó de esta variable. Fíjense que yo todo esto lo estoy haciendo dentro de esta función. O sea, todo lo que se procesa lo hago dentro de esa función y eso es lo que me devuelve un nuevo objeto de datos. Yo no en ningún momento estoy tocando este objeto. Bueno, entonces vamos a ver qué lo que lista esto. Y vamos a ver si es verdad que le va a agregar este nuevo campo. Vamos ahí. Y fíjense de que acá le agregó el nuevo campo y vemos que si la lógica aplicó bien, el de 36 tendría que estar como true, el de 18 como false, el de 15 como false, el de 41 como true, y así. Fíjense que
se agregó el nuevo campo basándonos en justamente esta estructura de retorno que yo estoy retornando por cada iteración. Fíjense que esto él está retornando por cada iteración. Y como yo solamente quiero agregar un campo nuevo, lo que uso este operador spread es cómo hacer esto. Les voy a mostrar, si no usamos el operador spread, qué pasaría, para que ustedes tengan una idea. Yo tendría que agarrar ahí cada uno de los nombres de estos campos, que este por ejemplo es nombre, tendría que poner 2 puntos, después tendría que agarrar edad, 2 puntos, después tendría que agarrar aprendiendo, y tendría que poner así. Bueno, y entonces yo ahora necesito popular cada uno de estos. ¿Cómo populo? Con el iterador que lo maneja la variable persona. Entonces, espacio, punto, nombre, persona, punto, edad, punto, aprendiendo. Bueno, y eso es, fíjense, las líneas de código que yo me ahorré. Esto voy a guardarlo y vamos a ver que es el mismo resultado. Fíjense que es el mismo resultado. O sea, fíjense las líneas de código que yo me ahorré solamente con el spread operator, que es simplemente poner 3 puntos, el nombre del objeto, que es este, y él automáticamente hace una copia de todo este objeto que está acá, y le pongo coma más el objeto que yo le quiero agregar. Y eso lo hace para, imagínense que esto es una lista de miles y millones de registros, y él lo hace para todos. Bueno, esa es la idea de usar el map, por eso es que el map se creó para la programación funcional, porque a partir de este operador, él devuelve otra lista, otro objeto en la memoria, y ese objeto es el nuevo objeto ya con la nueva información que yo, o sea, o con el nuevo dato que yo quiero mutar. Lo mismo si es que se va a tener que manipular los datos del nombre, o se va a tener que hacer, es el mismo caso. En este caso lo que hicimos acá es agregar un nuevo campo, una nueva información a este objeto. No. Bueno, ustedes ahora me dicen, chicos, si qué no les cerró, qué no se entendió. Ariel, yo estoy hecho pelota hace rato más o menos que ya estoy dormitando acá frente a la compu, estoy escuchando el audio, pero posiblemente mañana recién voy a entender todo cuando vea otra vez el video. Dale, Eh, no hay drama, o sea, el tema es que ya te queda esto documentado, o sea, ya sí, sí, está. súper bien. Sí, Te agradece mucho. si tienen alguna pregunta, acá, me dicen hasta acá y bueno, Y ya va a ver eh, para... Esta es una parte muy importante porque realmente acá con esto se empieza a fundamentar ya de cómo se trabaja en JavaScript. Prácticamente esta es la forma como se trabaja en JavaScript hoy. Antes era diferente, por eso es como que ya con este ejemplo ya vamos viendo cómo vamos nosotros también manejar nuestros proyectos, nuestros programas. Bueno, y lo que queda por hablar es prácticamente de otro operador que es find y filter. Estos son muy fáciles, así que podemos cerrar el video viendo estos 3 conceptos y cerramos hasta acá. Y después vemos, ya la semana que viene vemos ya lo que es los paradigmas de programación y hablamos un poquito de eso. Así que estos 3 conceptos son rápidos porque prácticamente al ver map es como que ya tuvimos una idea ya de iteración. Eh, Otra cosa que implementa EMAScript 6 se llama Find, que hace como un filtro de la información, y también el Find tiene la capacidad de hacer lo que hace Map, devuelve un nuevo objeto, pero con la información. El Find viene de buscar o algo así, y bueno, tiene el mecanismo para buscar un objeto propiamente de la lista. Entonces vamos a ir mirando rápidamente el ejemplo y por ejemplo, find. Voy a seguir usando este objeto, así que lo voy a dejar declarado en la memoria. Bueno, entonces el ejemplo del find operator.
El find operator, fíjense que es muy parecido o similar a la misma forma como estaba escrito el map. Se usa el arreglo, el nombre de la función, esa función devuelve un manejador de cada uno de los ítems, que sería cada uno de estos ítems, y gracias a ese ítem, o sea, gracias a ese manejador, podemos nosotros hacer una operación de filtro. Lo que él devuelve acá, el find, no nos devuelve un nuevo arreglo. El map sí nos devolvió un nuevo arreglo. El find lo único que nos devuelve es un registro. Así que la forma de hacer vamos a decir, la búsqueda, por alguna forma así llamarle, es con esta lógica. Si por ejemplo yo quiero buscar solamente a Ace, que es este que está acá, entonces yo voy a buscar por nombre. Entonces, vamos a ver. Bueno, la estructura es exactamente que el map, es arrow function, estructura, entre paréntesis toda la función, y le pongo la palabra return, en este caso, porque tengo una estructura. Después vamos a ver cuándo no se ponen estas llaves y no hace falta poner return. Por ahora no les voy a confundir con eso. Lo que quiero que vean, sí, que le presten atención es de que estoy haciendo una comparación del dato del nombre de esa persona y esa comparación me tiene que devolver este registro con toda esa información. Vamos a ver. Y acá lo imprimo. Acá abajo imprimo el resultado, que fíjense que find también devuelve un objeto nuevo en la memoria. Y ahí cumplimos también con el... Fíjense que ahí me trajo a Ace con toda su información. Esa es la funcionalidad del find. Buscar esa información. Yo no estoy seguro qué pasa si el find encuentra más de una información. Por ejemplo, qué pasa si yo busco por edad acá y tengo dos personas de 18 años. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué hace el find? Vamos a ver. Fíjense que el find solamente me trajo una sola persona, o sea, me trajo la primera que encontró con 18 años. O sea, el find siempre va a devolver un solo resultado. Esa es la regla del find. El primero que encontró es lo que te va a devolver. Así que generalmente el find no es recomendable usar en campos que puede llegar a ser que pueden llegar a tener valores duplicados. Generalmente el find, yo por lo menos en programación y en todo lo que hago, siempre uso el find cuando tengo un campo que se llama ID. Entonces este campo ID generalmente siempre es único, estos campos ID, porque esto representa siempre la llave de los registros y vamos a encontrarnos con este ID muchísimo, porque generalmente todas las listas tienen un ID que sirve para identificar como único a cada registro. Entonces el find siempre lo vamos a tratar de utilizar con el ID. Y vamos a traer que me traiga el ID 5, por ejemplo. Entonces me tiene que traer el último registro. Fíjense, ahí está. Bueno, este es el concepto del find. ¿Tiene ¿Me quedó claro esto? Sí, súper. Sí, sí, perfecto. Y Yes, ma'am. vemos el otro concepto que es filter. Bueno, el filter es uno de los operadores que más vamos a usar también porque lo que tiene el filter, a diferencia del find, es que el filter sí te devuelve un nuevo arreglo. O sea, con el filter sí podemos hacer lo que hicimos, lo que hoy hice, que por ejemplo, ver si me trae estos dos registros. Es la misma estructura del map, del find. Se crea una función, ahí adentro se agrega una variable. Esta no hace falta inclusive poner así. Esto puede estar así. Creo que me lo hace solo, me parece, el pretty este que tengo, el snippet este que tengo, el complemento este. Solamente acá es persona, perdón. Le voy a poner ítem, siempre le voy a ponerle ítem para que tenga otro nombre y no sea confuso.
Y acá quiero que me traiga todos los que son iguales a 18. Fíjense que el filter lo que tiene a diferencia del find es que él sí te devuelve un nuevo arreglo. Voy a imprimir esto. Está acá. Voy a imprimir el nuevo arreglo que se llama mayores. Entonces, acá en el return es donde hago la lógica. Fíjense que es el mismo caso del find. Fíjense de que él me devuelve un arreglo con dos resultados. Eso hoy es lo que hoy le decía con el map. O sea, con el map hoy no podemos hacer esto. O sea, no podemos hacer de que se filtre la información y solamente retornen dos resultados porque el map siempre trata de devolverte todo el arreglo. O sea, por más que, que él le encuentre una iteración y sea null, en esa iteración él te va a devolver el null. O sea, así que por eso es que no era recomendable filtrar con el if, no se iba a poder hacer ese filtro con el if. Así que por eso es que necesitamos este tipo de operadores, para que nos devuelva, por ejemplo, una nueva lista de solamente, por ejemplo, en este caso las personas que tienen 18 años. Por eso se usa este operador para un nuevo filtro. Lo que se haría en la programación antigua es agarrar, crear un objeto de persona y borrarle estos dos, así, borrarle estos registros así, que quede así, y eso te devolvía. O sea, eso es lo que se trata de evitar con la programación funcional. No tocar el objeto original. Bueno, y el otro es solamente es algo que por ahí lo van a poder ver, algo que se llama Object Keys. Este Object Keys es prácticamente la posibilidad, voy a llevar este ejemplo acá, es un operador también de los arreglos, en realidad más que nada de los arreglos es un operador de los objetos. Lo que hace el Object Key es como imprimirme los campos, sería. Eso me hace el Object Key. O sea, el Object Key lo que agarra es, verifica cuáles son los campos de un objeto. A ver, vamos a ver qué imprime ahí. Fíjense que la forma de usarlo es, yo acá en el console log directamente ya lo estoy usando, y le pongo object, que esta es una palabra reservada propia de JavaScript, y le pongo keys, y ¿qué le paso? Le paso un objeto, y un objeto es de tipo objeto JavaScript, de tipo JSON. Cuando yo digo objeto, ya imagínense que siempre va a ser de tipo JSON. Entonces vamos a ver qué nos devuelve la función keys. Fíjense que me devuelve un arreglo y dentro de ese arreglo me pone todos los nombres de los campos que existen en este objeto. Fíjense, me devuelve nombre, edad y profesión. Y acá puse una observación yo que va a quedar acá en el video. Podría ser útil para verificar si existe una clave en el JSON. Por ejemplo, ustedes están queriendo manipular un objeto JSON, pero ese objeto JSON, ustedes no están seguros si todos los ítems que devuelve ese JSON vienen siempre. Como por ejemplo la edad de un objeto. Por ejemplo, ustedes no saben si puede ser de que puede ser que haya un arreglo de personas, así como vimos hoy, y no todos tengan el dato de edad, pero ustedes necesitan siempre procesar el dato de edad para hacer una lógica en su programa. Entonces ustedes dicen, pero si no viene el objeto de edad, entonces va a fallar el programa, va a reventar, porque yo voy a hacer una referencia a ese objeto, lo voy a utilizar y bueno, y no lo va a encontrar y va a explotar. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si viene o no viene? Bueno, entonces acá el Object Key es una forma o sea, es una de las mejores formas de poder verificar de que ese dato, de que venga prácticamente esa información. Porque las API REST, ¿por qué aparece este tipo de funciones? Porque las API REST generalmente lo que hacen es o sea, toda la información, por ejemplo, de una persona que contenga datos, las va a devolver.
y aquellas que tienen datos de tipo nulo o no las tengan, no las devuelve. O sea, el JSON directamente no aparece, o sea, no aparece directamente el campo dentro del JSON. No es como una tabla de la base de datos que vos la podés encontrar el valor y va a ser una referencia de que está nulo. Generalmente los JSON de las API no te devuelven. ¿Por qué hacen eso? Porque tratan de evitar, o sea, por la performance, o sea, por la velocidad, porque tratan de evitar que vayan datos que no se van a usar, que no van a estar. Entonces, bueno, JavaScript tiene este tipo de cosas para saber si es que viene o no viene. Después hay un montón de cosas que se pueden usar aparte de esto. Esto les muestro porque es JavaScript puro. Nosotros vamos a usar una librería que se llama, si la quieren ir investigando y conociendo, ya les voy a dar el nombre acá en este video porque vamos a usar eso. A full vamos a usar. Se llama esto se llama Lodash. Se llama Lodash. Esto. Y acá dice a modern JavaScript utility library delivering modularity, performance and extras. O sea, esto que está acá, esta librería que está acá, hay un montón de librerías que manejan la programación funcional. Por esto funciona el programa Git. O sea, la programación funcional es tan popular hoy en el mundo de la web que se hicieron un montón de librerías para manejar los datos de la forma funcional, que después vamos a ver cómo es eso. Así que ya desde ya le digo que vamos a usar Lodash, y Lodash tiene unos mecanismos que no son como estos, por ejemplo, para verificar si viene un campo o no. Tiene una documentación impresionante de Lodash que te explica muy bien. Fíjense que, por ejemplo, Lodash tiene su propio filter, tiene su propio find. Vamos, yo, por ejemplo, uso el find, no uso el find de JavaScript, uso el find de Lodash. No uso el filter de JavaScript, uso el filter de Lodash. Y ustedes se van a preguntar, o sea, me imagino que en la cabeza de Jair estará, ¿de dónde, cómo puede ser de que usemos Lodash si estamos escribiendo en JavaScript? Bueno, nosotros vamos a tener un mecanismo para poder implementar así como un plugin, así como hacen ustedes en WordPress, implementar un plugin, una librería nueva que nos va a agregar a nuestro código más funcionalidad. Y nosotros vamos a utilizar mucho Lodash para eso, para agregarle más funcionalidad a nuestro JavaScript. Y Eso sería instalar una herramienta, ¿no? claro, sería Instalar una instalar librería. una librería nueva, sí, que después Mm, vamos a verla eso lo vamos a hacer con el Node Package Manager, que es de Node, buenísimo. del proyecto Node. Así que más o menos la clase de hoy hasta acá vamos a hacerla, así que Buenísimo, si tienen buenísimo. alguna duda con lo que vimos, quieren dejarlo documentado esa pregunta en el video. De mi parte está bastante claro y desde ya agradecer muchísimo tu tiempo, Ariel.